¿Cómo se cuenta Venezuela desde adentro? Con sus realidades tan urgentes, complejas y a veces peligrosas. En 2025, la autoría de los periodistas desapareció y las coberturas pasaron a ser coberturas remotas, a distancia, porque ser una figura visible pues te colocaba en esta posición vulnerable. Con una sola detención arbitraria bastó para saber que el riesgo era demasiado real. Comenzamos con las informaciones. Este es el noticiero El Bus TV Antímano del día 14 de mayo en su segunda emisión. ¿Cómo un país conversa consigo mismo? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo decide lo que es importante? Lo que quiere ser. Para dejar registro de que esto pasó cuando todo esto pase. Y si no pasa, para dejar registro de que esto está pasando. Hoy conoceremos 3 iniciativas lideradas por mujeres que por medio de la creatividad, la persistencia, el cuidado mutuo y la valentía trascienden la censura, la falta de recursos y el miedo para hacer el periodismo independiente que Venezuela necesita y para reconstruir su democracia. Desde 2002, IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, monitorea, defiende y promueve el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión. 3 derechos interdependientes que permiten que una persona pueda pensar, opinar, informarse y comunicarse sin censura ni represalia. Marianela Balbi dirige este esfuerzo desde 2012. Yo creo que el mayor obstáculo que ha habido allí ha sido la desaparición de los periódicos y de los medios locales, ¿no? Bueno, hemos realizado un estudio que le hemos llamado el Atlas del Silencio, desiertos de noticias, que estamos en este momento trabajando en campo para el tercer estudio, y eso ha revelado que grandes poblaciones de Venezuela, el 21% de la población en el último estudio, no tiene acceso al periodismo local. Y eso ha sido producto de la aplicación de un modelo de censura. Es cierto que también ha habido cambios en el modelo de negocio del periodismo, sin duda alguna, pero en Venezuela esa no ha sido la causa. En Venezuela la causa ha sido la aplicación de un modelo de censura muy agresivo, porque sacó del aire cantidad de emisoras de radio, ha sacado también de circulación los medios locales que existían. Estamos ya en una necesidad de trabajar no alfabetización mediática, sino alfabetización democrática, porque sentimos que la gente ha perdido la referencia de lo que es la prensa libre, de lo que es la prensa independiente, de lo que es tener un ecosistema de medios sano, fuerte. Y que creo que es importante ilustrar exactamente lo que estás diciendo. Como casi 1/3 del país migró, hay muchas personas afuera en el exterior. Muchas de las personas que viven en Venezuela se enteran de lo que está pasando en Venezuela por sus familiares que están afuera, que los llaman. Sí. O hay personas en localidades que saben más sobre la guerra de Ucrania que sobre por qué no hay agua en su calle. Entonces estamos hablando de que el periodismo local tiene ese nivel de importancia, ¿no? Sí, absolutamente. Y hablando de los periodistas, ¿cuáles son esos obstáculos que enfrentan los periodistas venezolanos para informar al ciudadano? Yo creo que ahorita uno de los mayores obstáculos ha sido como una evolución. Primero fueron las agresiones físicas. Después, por supuesto, que vino todo el proceso de cambio hacia el mundo digital. Entonces vinieron el tema de los bloqueos, un gran número de medios independientes que están bloqueados. Que todavía hoy en día, en un momento en donde se está hablando de alguna transición, esos medios continúan bloqueados, igual que organizaciones como IPIS, como Espacio Público, como otras organizaciones. Estamos diciendo que las personas se meten en internet y no pueden acceder a menos que tengas un VPN. En este momento lo que estamos viendo con más atención es el tema, por ejemplo, de la judicialización, o sea, de cómo los periodistas cada vez más enfrentaron en una época causas, juicios por los que se tuvieron que ir del país. Exiliados. Y estamos viendo ahorita, Elena, una nueva manera muy sofisticada, las solicitudes de remoción de contenido o incluso solicitudes de derechos de autor sobre ciertas opiniones de esas personas, nuevas formas de censura que vienen desde el poder
un poder además privado, pero con conexiones dentro de lo político. El otro gran obstáculo, que también hay que decirlo, es el acceso a la información pública. Acaba de revelarse 13 años sin el boletín del BCB, Del Banco Central del de Banco Venezuela. Central de Venezuela. Sí. Más o menos 10 años sin el boletín epidemiológico. Ahora está empezando a salir porque son condiciones que están exigiendo Desde afuera. desde afuera para poder entrar en Sí. el mundo de las finanzas internacionales. Pero para los periodistas eso ha sido muy grave. Ustedes realizan unos informes anuales un poco para estudiar el ecosistema, qué está ocurriendo con el periodismo en Venezuela. En el informe 2024, por ejemplo, ustedes documentan 14 detenciones arbitrarias de periodistas, 4 detenciones temporales, 2 casos de desaparición forzada y 27 periodistas obligados a huir. Y luego en el informe 2025 reportan que al menos 25 trabajadores de la prensa fueron detenidos y algunos de ellos incluso fueron imputados delitos como terrorismo, incitación al odio. Entonces esto describe 2 años donde el ejercicio periodístico aumenta de riesgo, hay una persecución distinta. Tú la describías también como más sofisticada. Sí. ¿Cómo hacen los periodistas en Venezuela para seguir haciendo periodismo en estas condiciones? Bueno, justamente esos fueron 2 momentos inéditos, verdaderamente inéditos en el periodismo venezolano. Nosotros que hemos seguido, como te digo, ese pulso desde el año 2002 y desde el 2005 llevamos la base de datos de registro de agresiones contra periodistas. Nunca habíamos visto un número tan elevado de persecución, de cárcel, de desapariciones forzosas, y eso por supuesto que generó un enorme miedo. Más del 90% afirmaba haberse autocensurado por temor a sufrir una represalia. Y también porcentajes similares, más del 80%, más de la mitad de los periodistas afirmaban no firmar sus trabajos. O sea, la autoría de los periodistas desapareció en 2025 y las coberturas pasaron a ser coberturas remotas, a distancia. Frente a este mapa de censura, bloqueos, precariedad y riesgos, en un país donde cada día hay menos medios de comunicación, 2 periodistas emprendedoras insisten en salir al terreno a ponerle cara a la cifra, a encontrar terreno común y a contar las historias que nos definen como país. ¡Hola, Vale! ¿Sigo para arriba o me puedo parar aquí trancando? No, yo creo que puedes irte hasta más adelante. Ok. Estamos aquí en las afueras de Caracas. Nicole Colster, corresponsal independiente internacional que ha trabajado con medios como BBC Mundo, La Sexta, Adriana Núñez Rabascal, presentadora de algunos de los programas de radio con mayor audiencia en el país, también corresponsal de Voz de América de NTN 24. ¿Por qué nace Esto es Venezueling? Estábamos viviendo las consecuencias de lo que fue el año 2024 de persecución a personas que no llevaban la misma idea que el gobierno de Nicolás Maduro, con una sociedad que nosotros hemos calificado como la sociedad del silencio. Adicionalmente, ese año 2025 trabajamos juntas para el canal Voz de América. Ese canal sale por decisión del gobierno de Estados Unidos y nos quedamos literal de la noche a la mañana sin trabajo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué viene ahora para nosotras? ¿Dónde ofrecemos el periodismo en el que creemos? Y nos encontramos con ese país que, bueno, no tiene las mejores opciones para los periodistas. Bueno, yo diría que también nace no solo en un momento en el que tú te sientes lo más vulnerable, que es perder tu trabajo, que es perder la seguridad, y es también la decisión de yo no me voy a quedar dormida esperando que venga un gran medio y me vuelva a emplear. Aquí hay que hacer algo más. Nosotros sentíamos que el resto de los medios en Venezuela estaban haciendo muy poco por esa sociedad que estaba callada. Es todo centrado en la dirigencia política, la dirigencia de la sociedad civil, la cúpula, pero no
el ciudadano, no se ponía en contexto con la voz del que lo sufre ese sufrimiento. Y empezamos también como retratando historias de esos presos políticos que habían quedado como abandonados. Oye, es un riesgo que yo me ponga a decir esas cosas porque no vaya a ser que me meta en problemas. La ola de arrestos que tuvo lugar en toda Venezuela durante el año 2024, después de la cuestionada elección presidencial, llevó a muchos venezolanos a callar sus opiniones. Venezuela y la sociedad del silencio es el tema de hoy. Y así se fue construyendo este esfuerzo hecho con las uñas de dos mujeres solas en un país hostil, con su propio carro, con su propia cámara, con su propio trípode, tratar de retratar esa Venezuela profunda, porque era un país sin financiamiento para los medios, un país con mucha censura y con mucho miedo. El país no está bien, pues. Y lo que es la parte de la comida, pues la gente sufre, porque en vez de comprarte, por decir, un buen mercado, tienes que comprar lo básico, lo día a día. Pero también creo que como periodista en Venezuela, uno no puede ser solamente un artículo que no se mueve. A veces hay que guardarse un momento el miedo e ir a ver, a documentar qué es lo que está pasando, sí tomando las medidas de seguridad que tú puedes querer tomar, a pesar de que es un contexto autoritario en el que cualquier cosa te puede llevar a prisión, pero también eso hay que ayudar a romperlo, porque si uno no presiona, eso no se va a romper nunca. Bueno, está un poco difícil la situación, porque a pesar de que se llevaron al presidente, pues estamos ahí, como quien dice, resistiendo las necesidades. El dólar sube y sube, y las demás cosas también suben, la comida. ¿Cómo se arma una pauta en un contexto donde no hay recursos para hacer periodismo? Y más el periodismo que hacen ustedes, que van al sitio, navegan el espacio, se mueven por el terreno. Yo creo que todo comienza con macerar o masticar la idea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a contar? Bueno, la próxima semana tenemos que hablar de la luz, sí o sí. Hay que hablar de los problemas eléctricos en Venezuela. Ajá, pero ¿qué vamos a hacer? Porque en Caracas no se va la luz. Bueno, la luz se va en Maturín. ¿Será que viajamos allá? Bueno, llamar a la gente en Maturín. Mira, yo sé que no puede ser cuando se va la luz porque no hay un cronograma de racionamiento. Pero vamos a estar metidos en los chats vecinales para ver cuándo se va la luz y llegamos hasta allá. La pauta se monta con las ganas de seguir haciendo periodismo y de seguir creyendo en ese periodismo con el que nos formamos, que sabemos que hay que transformarlos para conectar con la gente de diferentes formas en medio de tanta diversidad que hay en las redes sociales, pero es ganas, porque muchas veces te apremia a ti también como venezolano las mismas dificultades por las que pasan otros. Entonces eso nos ayuda a armar la pauta. ¿Por qué sigue siendo tan fundamental hacer periodismo? Y además hacer periodismo en entornos como como el venezolano. Para dejar registro de que esto pasó cuando todo esto pase. Y si no pasa, para dejar registro de que esto está pasando. Y creo también que un país como el nuestro necesita una memoria para no repetir su desgracia. Entonces, si algo podemos dejar es este registro para que a la hora de tomar decisiones que afectan a la mayoría, pues se haga desde el conocimiento, desde la no repetición, desde que se puede pedir perdón, pero debe haber justicia porque pues mucha gente ha sufrido. En fin, que todos estos casos que nos han afectado como sociedad pues no se repitan. Y más allá del retrato y del archivo o la memoria, el reconocimiento a quienes en los tiempos más hostiles, en los tiempos de más humillación, se mantuvieron firmes. Pero generar información no es suficiente si esa información no llega a los ciudadanos. El Bus TV, un medio independiente, nació con esa convicción. Trascender la censura y la desinformación. Salir del algoritmo para habitar espacios offline, ir a donde están las audiencias, escucharlas y contar lo hiperlocal. El Bus innova regresando a la raíz. Son un servicio público por y para la gente. Estamos en una encaba que es el bus clásico del transporte público venezolano, que en realidad es privado.
Quiero empezar preguntándole sobre el nacimiento de este medio independiente venezolano, el Bus TV, que nace en Caracas en 2017, en un momento muy convulso, donde habían protestas en todo el país, detenciones. ¿Por qué nace un noticiero montado en un autobús? Ya el país tenía 3, 4 meses de protestas intensas y la idea era, bueno, ponerle un poco de creatividad a la calle. Nos reunimos un día y, bueno, decidimos que lo que podíamos hacer en un autobús era un noticiero. Viene uno. Buenos días, este es el noticiero El Bus TV, es su primera edición. Venimos a traerles algunas noticias. Hoy se cumplen 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión. La construcción del metro de Guarenas cumplió esta semana 10 años y aún no está terminado. Una bomba lacrimógena vale $40. Al cambio del dólar paralelo, cada una le cuesta al país 200.000 bolívares. Es decir, cada bomba lacrimógena equivale a un salario mínimo integral. Nos subimos con mucho miedo y temor, 5 personas. Una sostiene el marco, otra da las noticias, 2 personas graban y cuando termina la emisión la gente comienza a aplaudir y eso era algo que no nos esperábamos porque estábamos además dando noticias muy malas, muy duras, el número de muertos, lo que estaba pasando en Venezuela y la gente empezó a aplaudir. No era por las noticias, sino por el hecho de estar siendo informados en ese momento y fue bastante conmovedor. Eso lo grabamos, lo subimos a redes y se volvió como viral ese mismo día. Entre tanto, las panaderías continúan sin pan. Gracias, este fue el Bus TV. Buena. Hola, Carla, hola, Kate. Siempre sin verte. ¿Qué onda? Encontrarnos por aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y bueno, para explicarte un poquito la actividad dentro del autobús, es importante que nos ubiquemos en un espacio donde no interfiramos con la subida y bajada de los pasajeros. Podemos empezar con subir en los buses que van en movimiento. Vamos a esta. Chofer, ¿podemos hacer un noticiero? Este es el noticiero El Bus TV en su primera emisión. Carmen Teresa Navas es una madre venezolana de 82 años de edad que buscó durante meses a su hijo Víctor Hugo Quero Navas. Esta historia, titulada La herida de todos que se sana entre todos, fue publicada el 7 de febrero en La Vida de Nos. Fue escrita por Héctor Torres. Carmen Teresa Navas es una madre venezolana de 82 años de edad que buscó durante meses a su hijo sin saber que estaba muerto. ¿Ya conocías el Bus TV antes? No, mami, era excelente, de verdad. Más que todo para los jóvenes. ¿De qué forma crees que podemos reconstruir Venezuela? Siendo más amables, teniendo más conciencia. Un sueldo digno. Y para nosotros también, pues, ¿por qué no, pues? Bien, educar, guiar, orientar a los niños, creo que hace falta muchísimo en este país. Esto fue el Bus TV Antímano. Muchas gracias por su atención. Seguiremos informando. Gracias, Víctor. Gracias, chofer. Feliz día para todos. El Bus TV no solamente se dedica a emitir noticias, hoy es un medio independiente. Otras de las iniciativas son los papelógrafos, que nacen en 2020, tengo entendido, con la pandemia. En ese momento existían los papelógrafos del Pitazo, es un medio muy apreciado por nosotras, con el que hemos hecho infinidades de alianzas informativas. Y bueno, con la misma lógica de periodismo offline, hiperlocal y de servicio, diseñamos cómo serían los primeros papelógrafos. En ese momento tenían espacios en los que la gente podía escribir si prestaba algún servicio a su comunidad, tomando en cuenta, bueno, de que estábamos como todos en las casas. Como una cartelera también. Era como una cartelera y desde el principio diseñamos que el papelógrafo tuviera, bueno, como un primer bloque informativo y tuviese siempre bloques de servicio, teléfonos en caso de que seas víctima de violencia contra la mujer, de discriminación
por tu orientación sexual. El papelógrafo propicia de una manera más fluida esa creación de comunidad alrededor de la información, que es algo que con el tiempo hemos ido comprendiendo que forma parte de nuestra sostenibilidad. Nuestra sostenibilidad es hacer comunidad y poder conectar con la realidad de esas audiencias. Hay una de las cosas que dicen mucho las audiencias de los papelógrafos es que lo valoran porque tienen un lugar donde leer, ¿no? Al desaparecer los periódicos, pues bueno, la gente se quedó sin ese sitio donde podía leer y practicar la lectura, y tenemos cualquier cantidad de experiencias y de registros de los propios niños que se paran frente al papelógrafo y empiezan también a practicar su lectura con esa pieza informativa que, bueno, que es parte de su comunidad, que es parte de ellos y que les dice cosas con las que se identifican, ¿no? Cosas de su entorno, cosas de su comunidad. Hay algo muy hermoso de lo que acaban de plantear, que es esa dimensión de la construcción de identidad, ¿no? Porque al final es construir terreno común con el que muchas personas pueden identificarse y lo sienten muy profundo. Reparar los vínculos informativos, ¿no? Es decir, que yo esté aquí parada, emita una información, haya la confianza para que la audiencia lo crea, lo incorpore en su día a día y tome decisiones a partir de esa información. Pasa por reparar el tejido social. Además, en un país que ha sufrido tanta represión, tanta censura, en un país donde las crisis pusieron a vecinos contra vecinos, lo hizo el Estado. ¿Cómo este tipo de periodismo ayuda a reparar esos vínculos, ese tejido, a restablecer esa confianza? Bueno, yo creo que salir a diario a la calle y hacerlo cara a cara, de alguna manera propicia el debate ciudadano, ¿no? Un debate básico, simple y necesario para el entrenamiento de la vida en democracia. Yo creo que la gente que se reúne en torno a un papelógrafo y disiente y opina y le parece que está bien o le parece que está mal, está haciendo allí un ejercicio de microdemocracia que también construye esos vínculos sociales. El periodismo hiperlocal también vincula a sectores que, bueno, pueden estar en una misma comunidad pero que no se conocen y, bueno, y hacer más fuerte esas razones por las que estamos unidos, esos consensos, la propia metodología, la propia naturaleza de la actividad lo propicia a diario, ¿no? ¿Qué aspecto de la sociedad venezolana usted le gustaría reconstruir? Sí, bueno, la parte estudiantil y sobre todo proyectos con jóvenes. Ya las personas no conversan, las familias no hablan, no nada, sino que cada quien con su teléfono y eso hay que bajarlo, pues, para que la comunidad conversen más, apoyen más y surge cuando hay conversación, hay proyectos, hay cualquier cosa se puede hacer. La cercanía genera confianza, es decir, tú confías más en lo que tienes más cerca de ti. O sea, es como una lógica de la vida en sociedad. Está la reportera, el reportero en el mismo autobús que tú, viviendo lo mismo que estás viviendo tú, y de alguna forma las personas reconocen que en esa actividad informativa, en ese gesto informativo del Bus TV, hay coraje. Si hay una persona que está tomando la decisión de poner su cara, de poner su cuerpo para esta actividad informativa, bueno, yo puedo confiar de su presencia. La calle es un lugar muy generoso, muy generoso. La manera en cómo las personas reciben la información y a los periodistas y a las periodistas es generalmente respetuosa, amable. Esa Venezuela que se está matando, que se está acabando, ese país que se está destruyendo. Bueno, cuando tú sales a hacer noticieros del Bus TV, bueno, te das cuenta de que no es así. Vivimos en un mundo donde las democracias se están erosionando, no solamente en Venezuela, sino lo vemos en otros países que parecían democracias consolidadas. ¿Qué lecciones creen que pueden compartirle, no solamente a periodistas que están en otros países, sobre cómo recuperar la confianza de sus audiencias, cómo seguir siendo relevantes, sino también a las personas que siguen valorando la democracia y entendiendo que el periodismo es una parte esencial de ella? El propio ciudadano también tiene una responsabilidad en el derecho a la información, creo que es clave. La información tiene que ser también no solo un tema de periodistas, ¿no? Creo que
que hay que hacer un trabajo grande porque la gente entienda el valor de la información y también sea más activa en ejercer su derecho. La censura debería empezar a tener un costo para los gobiernos. Es decir, pareciera que los gobiernos censuran, atropellan, humillan a los medios. Ni siquiera hace falta ya que te metan preso, te demandan, te acorralan. Aquí, en otros países donde, como tú dices, las democracias parecían consolidadas, sí creo que hay que, de alguna forma, elevar el costo de la censura, convirtiéndote en algo esencial para tus audiencias, tus comunidades. Y eso pasa por muchas estrategias, cercanía, capacidad de escucha, etcétera, etcétera. Trascendiendo la censura, terminaron haciendo ciudadanía y enseñándonos a todos a escuchar mejor, a entendernos mejor y a acercarnos más los unos entre los otros. Entonces, aunque no parezca, desde esta oficina se está construyendo democracia y es muy lindo de verlo en acción.